Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Marco Viedo, analista económico. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muy bien. Con gusto de saludarte y bueno, viendo primero y comentando contigo el dato de la inflación de la primera quincena de noviembre, tiene una variación de 0.69% y a tasa anual se ubica en 7.05%. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues es el nivel más alto de la inflación general a tasa anual desde febrero de 2001 y la subyacente se ubica en 5.53% a tasa anual, una variación de 0.15%. Pues esto es muy relevante dado el momento económico que está atravesando el mundo. Estimado Marco, ¿cómo observas la inflación? Comencemos por ahí. Sí, no, pues está confirmando que las presiones por lado de la oferta siguen teniendo pues una gran relevancia y que la inflación pues va a seguir alta por un periodo mucho más de lo que se había esperado hace algunos meses. Ya los bancos centrales, como hemos visto, están reaccionando. Esto puede causar mermas también en los bolsillos del consumidor y afectar la actividad económica. Y bueno, todavía existe la expectativa que en un año pues va a tener, la inflación va a contenerse y va a descender, ¿no? Y eso es, digamos, que lo que están monitoreando los analistas, los bancos centrales, si efectivamente es el caso o otra vez nos equivocamos todos con los pronósticos, ¿no? Entonces es una situación inédita porque nunca habíamos vivido una pandemia de este tipo que generó este tipo de choques y finalmente la inflación se está aumentando en un contexto de la recuperación económica está lejos de estar consolidada, ¿no? Claro, y sobre todo que pues hay una discusión, Jerome Powell, que ya lo ratificaron, dice es un fenómeno transitorio, pero el asunto es qué tan transitorio. Tuiteaba Jonathan Heath hace unos días, decía, bueno, no importa si es transitoria o no, lo cierto es que sus efectos se están sintiendo y puede contaminar la formación de precios y eso tenemos que atenderlo. Efectivamente, ¿no? Esa es la parte delicada. Como te decía, todo el mundo espera que dentro de un año la inflación baje, y eso, digamos, implicaría que ni siquiera hay que mover las tasas de interés, pero no estamos seguros de ello, ¿no? Y ya se vienen revisiones salariales ahora en diciembre, en enero, y precisamente lo que dice el subgobernador, que si empezamos a ver ajustes salariales que implican que la inflación no va a descender, entonces eso contamina el resto de precios y pues la inflación no va a bajar, ¿no? Ese es el riesgo y por eso el Banco Central tiene que mandar una señal, no tanto tener un efecto en la economía real, sino más bien mandar una señal de que en cualquier caso pues la posición monetaria no va a motivar incrementos adicionales en la inflación, ¿no? Ese es el punto. Y en ese contexto, Marco, pues se da esta situación en México en donde ayer pues hubo un cambio de señal importante en función de que finalmente pues lo que pensábamos que iba a ocurrir, que era un cambio de estafeta entre Alejandro Díaz de León y Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda, pues ya no. ¿Cómo interpretas esto y sobre todo qué efecto ves que pueda tener en los mercados? Sí, yo lo veo de manera muy negativa porque se dio un anuncio con demasiada antelación precisamente para evitar incertidumbre. Y este cambio, pues, va a generar incertidumbre, ¿no? Yo espero que esta mañana el presidente aclare un poco más y que incluso nos indique quién va a ser el nuevo el gobernador del Banco de México, porque esto, pues, Herrera ya había tenido, digamos, la aprobación de los mercados, del sector privado, de la opinión pública en general, y pues ahora estamos otra vez en el punto cero, donde no sabemos quién vaya a venir, si vaya a ser alguien con las calificaciones requeridas, con la credibilidad requerida, y yo creo que por eso los mercados pues van a estar un poquito nerviosos y obviamente varios agentes económicos esperando que sea pues algo positivo al final del día, ¿no? Hay tiempo, pero no es una buena noticia de entrada. Sí, sobre todo porque uno de los puntos claves es que el Banco de México ha sido un factor de estabilidad, sobre todo si vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo obvio ahora en Turquía, lo que ha pasado en Brasil, ya de Argentina ni hablamos, en fin, y ahí México se ha distinguido porque ha sido muy estable y ordenado en la parte de política monetaria, pero incluso diría en la vida interna y en que no ha habido demasiada interferencia entre el Ejecutivo a lo largo del siglo, no lo digo nada más por Andrés Manuel López Obrador, pero pues este tipo de situaciones sí lo desordena un poco, ¿no? Y será Sin clave, duda, pues quien sea. Ahora, sin tienes... duda. No, Sí, perdón, adelante, perdón. sí, nada más, México es de las instituciones más respetadas del país.
y se tenía la percepción de que el López Obrador no iba a meterse tanto con el Banco Central, y pues este hecho confirma lo contrario, ¿no? Sí, sobre todo el perfil que tenga, porque justo yo veía ayer la declaración del 2 de julio específicamente y le preguntaban al presidente de la República, oiga, ¿cómo observa que haya subido la tasa de referencia en 25 puntos base? Y decía, no, muy bien, qué bueno, que combata la inflación. Y es contraintuitivo, digamos, sobre todo porque vemos a muchos presidentes, desde Bolsonaro hasta Trump, en fin, que normalmente están presionando para que haya una política monetaria más relajada, y en el caso de México pues no ha sido así, pero pues finalmente eh, tiene que ser un perfil muy específico. ¿Tienes visibilidad, digamos, de qué pudiese atemperar los miedos, la incertidumbre que pueda generar pues este cambio súbito en la postura? Es decir, ¿qué tipo de perfil? Mira, yo creo que tiene que ser alguien que cumpla con los requisitos de ley, que tenga digamos, la experiencia en el sector financiero, que sea, pues de preferencia un economista respetado, ¿no? Y yo la solución, y esta es mi opinión personal, Ujú. es de que uno de los subgobernadores que él eligió lo suba como gobernador, y entonces ya que meta a alguien más de su grupo cercano, que yo no veo a nadie más que tenga experiencia, ¿no? No se puede ser Gabriel Llorio, se hablaba de Lucía Buenrostro, pero ellos yo creo que no tienen así, digamos, la fuerza o la experiencia para mantener la credibilidad del Banco Central, y pues alguien que ya pues, está sentado en el board por más tiempo, pues podría ser la solución, si es que la razón por la cual Herrera ya no va a ser es por una cuestión de confianza, que es lo que manejaba la prensa, ¿no? Sí, exactamente. Y en ese contexto, decir, pues solo quedaría Gerardo Esquivel. Lo malo es que en algún punto, cuando se dio el tema del remanente, Gerardo Esquivel puso ahí unos tweets aclarando, digamos, la función del remanente y tal. Y sobre todo, más bien no fue del remanente, fue de los derechos especiales de giro, en el contexto del mecanismo que generó el FMI a propósito de la crisis. Y en una conferencia, pues le dijo que era neotecnócrata. Y pues ya no sé si eso le permitirá a Gerardo Esquivel avanzar. Y el otro es Jonathan Heath, pero creo que Jonathan no cumple con el criterio de los 75 años. Según yo tienes Sí, no, entonces ya sí, no, está Esquivel podría complicado. ser el candidato ideal. Sí, no, yo creo que el candidato ideal podría ser Esquivel. No creo que sean, digamos, como se dice, deal breakers, ¿no? Son discusiones técnicas, ¿no? Ujú. Y al final, yo creo que el presidente busca a alguien pues, leal y que sea afín a la 4T. Esquivel puede ser, ¿no? Pero pues, esperemos que, incluso si no es él, pues sea alguien que sea por lo menos neutral respecto a la visión que debe tener Banxico, a la misión, perdón, que debe tener Banxico dentro de la economía, que eso es su toral, ¿no? Ahora, los que han nombrado, a mí me han parecido nombramientos sensatos y se han comportado a la altura, entendiendo además que es un órgano colegiado, ¿no? Que también es importante destacarlo. Sí, claro, claro, no, y la ley pues no se va a cambiar, ¿no? Pero es importante que quien va a ser el líder pues sí tenga bastante credibilidad. Ahora, me ha llamado la atención que el tipo de cambio, digo, si bien pues ahorita está en 20 con, no, 21, perdón, 21 con 25, pero pensé que se habría movido más ayer en la tarde y ya ha estado tranquilo. No sé si es la semana que están en el Thanksgiving, una semana tranquila, o más bien a la espera de datos. ¿Cómo lo interpretas? Sí, yo creo que es una combinación de factores. Una, que también pues ya el tema de Powell quizá limpió un poco las Ujú. posiciones de corto plazo, es decir, no hay quizá más largos del peso que hubiese tenido quizá ese anuncio hace 15 días, por ejemplo. Ujú. Por otro lado, pues sí, es semana un poquito floja, ¿no? Mucha gente trabaja a mediodía hoy en Wall Street. Y la otra, pues sí, pues hace falta ver si es cierto que va a mandar alguien con credibilidad o no. Claro. Entonces, es una combinación de esos tres. Marco, pues estaremos observando. Te agradezco mucho, como siempre, el análisis. No, gracias a ti por la invitación, Rodrigo, que tengas un excelente día. Buen día Hasta para luego. ti. Ahí escuchamos a Marco Oviedo, analista económico.